creo que nadie está preparado, la verdad. Esta gente la conozco hace más de un mes. Hemos compartido todo el día de información y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia y que venga alguien y te diga, por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella, que no le falte nada. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras. Sol, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar a la niña? Claro, es mi familia ahora, es mi hermana. ¿Y sabes qué vas a hacer con ella? Entiendo que saldréis por Polonia, tienes un plan. ¿Sabes cuándo vas a poder volver a reencontrarte con los papás de esa niña? No lo tenemos claro y esa es justamente la parte más dura, que uno se compromete pero no sabe hasta cuándo. Yo hablé con mi familia y también con nuestro equipo de trabajo en Madrid. El tiempo que haga falta y lo que haga falta. Nosotros ahora somos una familia numerosa y grandiosa de personas increíbles, así que lo que haga falta. Se llama Sol Macaluso, es argentina y periodista, trabaja en España y se ha hecho cargo de la hija de su operador de cámara ucraniano y de su mujer, como contó en esta entrevista en Telecinco. Ella finalmente se ha quedado para seguir contando la guerra en Ucrania, pero su equipo ha organizado la repatriación de la niña. Es una de las miles de historias de desgarro y separación de un éxodo masivo, casi 2 millones de desplazados y desplazadas ya. Un éxodo que ha provocado la guerra ucraniana, que nos recuerda a otros tantos éxodos de otras guerras pasadas y presentes, que no tienen tanto foco como esta, y a las peores imágenes que vivió este viejo continente en la más cruenta de todas, la Segunda Guerra Mundial. Hoy, 8 de marzo, contamos la guerra a través de ellas, a través de la voz de las mujeres. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Ha habido miles de guerras, grandes y pequeñas, conocidas y desconocidas. Y los libros que hablan de las guerras son incontables. Sin embargo, siempre han sido hombres escribiendo sobre hombres. Eso lo veo enseguida. Todo lo que sabemos de la guerra lo sabemos por la voz masculina. Todos somos prisioneros de las percepciones y sensaciones masculinas, de las palabras masculinas. Las mujeres, mientras tanto, guardan silencio. Es cierto, nadie le ha preguntado nada a mi abuela excepto yo, ni a mi madre. Guardan silencio incluso las que estuvieron en la guerra. Y si de pronto se ponen a recordar, no relatan la guerra femenina, sino la masculina. Se adaptan al canon. Tan solo en casa, después de verter algunas lágrimas en compañía de sus amigas de armas, las mujeres comienzan a hablar de su guerra, de una guerra que yo desconozco. De una guerra desconocida para todos nosotros. Durante mis viajes de periodista, en muchas ocasiones, he sido la única oyente de unas narraciones completamente nuevas. Y me quedaba asombrada, como en la infancia. En lo que narran las mujeres no hay, o casi no hay, lo que estamos acostumbrados a leer y a escuchar. Cómo unas personas matan a otras de forma heroica y finalmente vencen. O cómo son derrotadas. O qué técnica se usó y qué generales había. Los relatos de las mujeres son diferentes y hablan de otras cosas. La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles. Todos los que habitan este planeta junto a nosotros. Y sufren en silencio, lo cual es aún más terrible. ¿Pero por qué? Me preguntaba a menudo. ¿Por qué, después de haberse hecho un lugar en un mundo que era del todo masculino, las mujeres no han sido capaces de defender su historia, sus palabras, sus sentimientos? Falta de confianza. Se nos oculta un mundo entero
su guerra sigue siendo desconocida. Yo quiero escribir la historia de esta guerra, la historia de las mujeres. La guerra no tiene rostro de mujer. Svetlana Alexievich, escritora bielorrusa, Premio Nobel de Literatura. Este 8M dedicamos el programa a las mujeres en esta guerra de Ucrania y otras guerras, mujeres refugiadas como Jamala, que canta y cuenta el éxodo de su pueblo, el pueblo ucraniano. Cuando llegan, los extraños vienen a tu casa. Os matan a todos y dicen, no somos culpables. ¿Dónde tenéis la cabeza? La humanidad llora. Humanidad, levántate. Creéis que sois dioses, pero todo el mundo muere. No os traguéis mi alma, nuestras almas. No pude pasar mi juventud allí porque me arrebatasteis mi paz. Podríamos construir un futuro donde la gente sea libre para vivir y amar. El tiempo más feliz. Nuestro tiempo. Jamala ganó con esta canción el Festival de Eurovisión en 2016. La letra rinde homenaje a los tártaros, a gente como su bisabuela, que fueron expulsados de Crimea en 1944 por la Unión Soviética. Ahora Jamala ha tenido que hacer lo mismo por otra invasión rusa, huir con sus hijos, en su caso, por la frontera con Rumanía. Este fin de semana volvió a interpretar la canción en Alemania, en el concurso de selección del tema que representará a los alemanes en Eurovisión este año. Vestida de negro y con la bandera de Ucrania en la mano, ha entonado este himno que desgraciadamente vuelve a cobrar sentido. También este. We are the champions, yes. We are the champions, sí, dice el pianista alemán que ha llevado su piano portátil hasta Médica, en la frontera de Polonia con Ucrania, para tocar a los refugiados y a las refugiadas. Allí, una mujer ucraniana, recién salida de su país, se sienta ante las teclas y toca a Queen. Y en otro campo, en Rumanía, los refugiados le cantan el cumpleaños feliz a una niña que cumple 7. Y le regalan una tarta improvisada con unas velas que ella sopla sonriente. También en Rumanía un periodista turco graba a una madre meciendo a su hija sobre su pecho para calmar su llanto. Mientras, en los corredores humanitarios pactados con Rusia para permitir la evacuación, los civiles corren por la carretera o por las calles devastadas por las bombas, llenas de cascotes, de ladrillos, de casas rotas. Algunos son muy mayores, van con bastones, con muletas, todos arrastran sus carros de la compra, sus maletas, llevan mochilas, hasta que empiezan a caer los proyectiles. La mayoría se tira al suelo, otros huyen, los que pueden. Algunos se refugian en autobuses, en coches. Varios mueren, como esa familia en Irpin, los dos padres y su hijo cubiertos bajo una manta, con las maletas a su lado, como hemos visto en fotografías, algunas por cierto de fotógrafos españoles como Manu Bravo o Diego Herrera, que han dado la vuelta al mundo. El caos, el miedo, la desesperación se suceden. En las fronteras, en las estaciones de tren, de autobuses, miles de personas se agolpan, se empujan, se pelean por salir del país, pero no hay sitio para todos. Y también en la huida, como en la salida, hay clases. Como cuenta esta mujer india, entre 500 y 600 estudiantes extranjeros esperan en la frontera para pasar a Rumanía, pero mientras se deja pasar a los ucranianos, a los indios, por ejemplo, solo de 2 en 2 cada mucho tiempo. Y como cuenta esta joven africana, cuanto más oscura la piel, más difícil pasar. Primero los blancos, después los indios, los últimos los negros. Este es el retrato del horror, de la guerra, de todas las guerras. También la de Siria, Afganistán, Congo, República Centroafricana,
Sudán, Yemen, Palestina, Sáhara y tantas guerras olvidadas por todo el mundo. Guerras que, como decían en la serie antibelicista MASH, basada en la guerra de Vietnam, son peores que el infierno, porque al infierno solo van los pecadores, pero en la guerra sufren y mueren sobre todo los inocentes. Casi 2 millones de personas han abandonado sus hogares obligados por la invasión de Ucrania por el ejército ruso. La mayoría son mujeres, porque los hombres tienen la obligación de quedarse a luchar, acompañadas de menores y ancianos. Mujeres que se dirigen a Polonia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia o Moldavia. Elena Gómez, crudos días. Crudos días. En total, según ACNUR, 1.700.000 personas han tenido que abandonar Ucrania por la invasión rusa. 1 millón habrían atravesado la frontera con Polonia, 180.000 personas han cruzado la de Hungría y 128.000 lo han hecho por Eslovaquia. A partir de ahora pueden solicitar el derecho como refugiadas. La Unión Europea ha activado la Directiva de Protección Temporal, aprobada en 2001, y que, sin embargo, hasta ahora no se había puesto en marcha. Permite la entrada ilimitada y automática de refugiados que huyen de una catástrofe en territorio comunitario por una duración mínima de 1 año, que se puede prorrogar otro más o hasta 3 años en situaciones excepcionales. Sin embargo, la ley marcial impuesta en Ucrania prohíbe la salida del país de los hombres de entre 18 y 60 años, y son ellas las que tienen que abandonar Ucrania para poner a salvo a menores y también a las personas mayores y vulnerables. Pero no son solo las personas que traspasan las fronteras, también los movimientos internos marcan el mapa con un reguero constante de mujeres, de hombres que huyen de los ataques rusos. Desde 2014 ya se habían producido 800.000 desplazamientos dentro del propio país. Ya en 2018, Amnistía Internacional denunciaba cómo la violencia contra las mujeres había aumentado por el conflicto armado en las regiones de Donetsk y Lugansk, incluyendo denuncias por casos de violencia sexual a manos de militares. Y un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas en 2019 decía que para las mujeres y niñas desplazadas internas el riesgo de sufrir violencia de género era 3 veces mayor que para las no desplazadas. Elena, muchas gracias. A vosotras. Hoy analizamos algunas de esas situaciones a las que ellas se enfrentan. De este éxodo está siendo testigo directa la periodista Patricia Simón, nuestra compañera que se encuentra en Kiev. Patricia, crudos días, ¿cómo estás? Crudos días. Pues bien, justo aquí en el centro de Kiev, donde la población se ha levantado otro día sin saber si va a ser el último antes de que comience la lucha por la capital, y a mí la verdad es que me está sorprendiendo muchísimo la templanza con la que este pueblo se está organizando para sobrevivir a una guerra que la mayoría jamás se imaginó que pudiera tener lugar. Así que es una sensación muy extraña porque frente a otros contextos, aquí sí que es muy fácil sentirse muy identificado con ellos. ¿Y en qué situación se encuentra la capital? Pues la capital está en un proceso de transformación en campo de batalla que a mí me resulta muy llamativo. Hace 3 días, cuando yo llegué, las barricadas estaban construidas con un solo elemento, ¿no? Pues las había de sacos terreros, otras las había con bloques de hormigón, con camiones. Y 4 días después, pues ya son muchísimo más elaboradas, ¿no? Tienen los propios recorridos por dentro, hay focos de luz, hay artillería también para la defensa, y luego la ciudad se está llenando de coches calcinados que aquí todo el mundo atribuye a que son los automóviles de los saboteadores rusos, ¿no? Es aquellas personas que no se paran en los checkpoints, pues son disparadas y asesinadas porque se entienden que son infiltrados rusos. Así que hay que tener mucho cuidado porque muchos de los soldados, de los hombres que están en esos controles policiales, no tienen experiencia militar previa y están muy nerviosos. Te encontraste con las consecuencias de la guerra en el mismo aeropuerto de Cracovia, en Polonia, donde llegaste hace justo una semana. Pues sí, justo cuando salí del aeropuerto me encontré una cafetería que estaba llena de chicos y chicas. Les pregunté, porque era muy llamativo, y efectivamente eran estudiantes tunecinos que habían salido huyendo de los bombardeos en Kharkov, que es la segunda capital del país y donde hay muchísimos estudiantes extranjeros. Se estima que más de 30.000.
y que habían tenido que salir huyendo solamente con los documentos y una mochila, ¿no? Y estaban allí esperando pues ser repatriados a Túnez en un avión militar después de un viaje muy angustioso que parte tuvieron que hacer a pie, además. Así me lo contaba Taisin Labidi, que ella es una estudiante de tercero de medicina, antes de subirse al avión de la embajada tunecina. Un crimen, es un crimen. Pensábamos que era una guerra mediática o algo así, así que continuamos con nuestros estudios y no esperábamos que esto sucediera. Realmente no esperábamos que algo así pudiera ocurrir. Las bombas sobre nuestras cabezas, por todos lados, en todos lados. No tenemos nada, ni pequeñas cosas como ropa, nada. No tenemos nada. Solo la documentación importante, solamente eso. Así que esperamos que tengamos suerte pronto y que sea lo mejor para todos, para los ucranianos, para todos. Seguiste tu viaje hasta la frontera de Medica, desgraciadamente famosa ya, porque se ha convertido en el paso principal del 1,5 millones de personas que, según Naciones Unidas, se han visto forzadas a abandonar el país. Sí, y la verdad es que tengo que admitir que me sorprendió muchísimo el pavor de las miradas de las personas que me encontré allí, ¿no? Frente a otros éxodos que he podido ocurrir, como pues el de los Balcanes en 2015 o el año pasado con los atentados yihadistas de Mozambique, en este caso eran personas que estaban literalmente huyendo del inicio de una guerra, ¿no? Y eso marca mucho la diferencia porque el estado era de shock absoluto. Y luego también comprobar la cantidad de niños, niñas y adolescentes pues que de un día para otro se tienen que enfrentar al vacío de no saber qué va a ser de sus vidas mientras sus padres han tenido que quedar atrás, ¿no? Luchando en el frente. Y es verdad que, bueno, como decíais al principio, ¿no? Hemos contado muchas veces en qué consiste la guerra, pero de verdad que asistir al momento exacto en el que todo se desmorona y llega al caos hace que no entiendas nada. De hecho, la pregunta más repetida en todas las entrevistas es por qué nos está pasando esto, ¿no? Por ejemplo, Cristina, que es una joven que decidió huir sola porque sus padres no reúnen las condiciones físicas para emprender el exilio. Y es que hablamos mucho de los desplazados, pero hay muchísimas personas que querrían haber podido huir, pero no pueden porque no tienen a hijos, a hijas o a nietas como Valina que les puedan acompañar en el viaje. Decidimos irnos de nuestro pueblo porque estábamos en zona de guerra, en los barrios y en las noticias. Nosotras vimos tantas cosas sobre la guerra. Empezó toda esta locura en Ucrania y decidimos venir con mi abuela. Ella trabajaba en Polonia. Queremos juntarnos e ir a Chequia. ¿A quién estamos escuchando, Patricia? Pues estamos escuchando a Svetlana Sasenko. Ella es una especialista en maquillaje y vestuario de cine. La conocí en el teatro Le Courbas, en el Lviv, la ciudad ucraniana que se ha convertido en refugio, ¿no?, de decenas de miles de desplazados. La compañía que creó esta sala la acondicionó para alojar a las madres con niños y ancianos que llegaban a su estación de trenes y que no tenían a nadie en la ciudad. Y Svetlana pues llegó huyendo con sus 2 hijos y su madre tras huir de Irpin, esa ciudad dormitorio que ahora la tengo aquí a 20 kilómetros, que se ha vuelto famosa por los bombardeos con los que Rusia asedia a quienes intentan ponerse a salvo pese a haber declarado un corredor humanitario. Y es curioso en este testimonio porque el carácter eslavo es de una gran contención emocional. Ajá. No llorar en público es una forma de mantener la dignidad alta frente al enemigo. Así que en la mayoría de los casos las mujeres desplazadas intentan no dejar traslucir su dolor. Por eso Svetlana nos contaba que en el tren, cuando consiguieron subirse en Kiev al tren para huir hasta Lviv, pues ahí bromeaban, reían las mujeres con los niños y que sin embargo una vez que habían llegado a esta ciudad donde se sentía segura, pues ya no podía dejar de llorar y se disculpaba por ello e incluso se mostraba sorprendida, ¿no?, por el hecho de que no pudiese dejar de llorar. Así que es muy llamativa la entereza con la que este pueblo le está plantando cara a la invasión rusa, y es que en realidad, como nos cuenta María, es todo mucho más sencillo. Quiero la paz, quiero estar con la gente que quiero, con mi familia que he dejado en Kiev. Los echo mucho de menos. Así de sencillo. Y así de difícil en estas circunstancias. Huyendo de la guerra, muchas mujeres y niñas van solas y otras lo hacen cargando con sus hijos e hijas. Mi nombre es Elena Zurnikova, tengo 33 años. Soy traductora de italiano
y soy de Kiev. Estoy aquí con mis 2 hijos pequeños. Ayer fue el cumpleaños de mi pequeño bebé. Ella tiene 2 años y el mayor tiene 7. Teníamos planeada una gran celebración, pero desgraciadamente no sabemos si tendremos la oportunidad de celebrar su cumpleaños más adelante. Encontré a Elena justo enfrente del Palacio de las Artes, que es uno de los museos más importantes del Lviv, que se ha convertido en un centro de acopio y de reparto de ayuda para las personas desplazadas y para prepararse para la guerra. Y había llegado hasta aquí, hasta este centro, buscando cosas tan básicas como comida y ropa. Ahora, por ejemplo, mi abuela está en Kiev y me está pidiendo comprar medicamentos, pero no puedo ayudarla porque no hay medicinas disponibles en las farmacias. Muchos familiares están en Irpin, están encerrados. Irpin y ellos están cerrados por los militares rusos. No sé cuándo los volveré a ver y es difícil ayudarles. Irpin es esa ciudad en la que fue asesinada una madre con sus 2 hijos hace apenas 3 días, y es interesante porque Elena se estaba quedando en casa de unos familiares en el Lviv que se habían refugiado en Polonia, ¿no? Y este éxodo pues va por escala, lo están haciendo muchas personas. Ahora mismo es imposible encontrar una habitación de hotel o un apartamento para quedarse en el Lviv porque están todas ocupadas por esa decena de miles de personas desplazadas. No todo el mundo huye a otros países porque no todo el mundo se lo puede permitir. De hecho, Elena también contaba cómo su madre se ha quedado en Kiev y no tenía medicinas, como nos decía aquí, y es un dolor encadenado en el que vas sufriendo dependiendo de los recursos que tienes, ¿no? Y a la clase social que perteneces, este pueblo. También me parece que tenemos que destacar la gran capacidad que tiene el ser humano para organizarse en estos contextos y poner en marcha una serie de conocimientos de cómo actuar en la guerra que no sabemos que teníamos. La situación es realmente difícil, nadie puede ayudarnos, lloramos. Nosotros pedimos a alguien que nos ayude a parar esta agresión de Rusia porque nosotros no queremos esta guerra. No hemos pedido la ayuda de Putin, no hemos pedido la ayuda de los soldados rusos. Nuestro presidente es el mejor para nosotros y esta situación no debería estar pasando en Ucrania ni en ningún lugar del mundo. Ni en ningún lugar del mundo, cuánta razón. Oye, Patricia, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se organiza uno y una para sobrevivir cuando la vida se desorganiza por una guerra? Pues a mí es una de las cosas que más me están sorprendiendo aquí en Kiev, y es cómo inmediatamente, cuando visito a familias en sus hogares, me explican cómo en el momento en el que comenzó la invasión, pues empezaron a llenar las bañeras y los lavabos y los fregaderos de agua para tener, por si se cortaba el suministro, pusieron cinta adhesiva en las ventanas para que si saltan por los bombardeos no se conviertan en millones de agujitas, ¿no?, que se puedan clavar, identificar cuáles son los muros que pueden contener también todo lo que salga volando durante un bombardeo, conseguir efectivo porque esto también es una cosa muy curiosa, una de las cosas que marcan cuáles son las necesidades básicas en un contexto de guerra son las colas que se montan, ¿no? Entonces, si recorres Kiev, lo que te encuentras son colas en las farmacias para conseguir acopio de medicinas, colas en los supermercados para tener comida que no sea perecedera, porque lo que se espera es un sitio bastante largo de la ciudad, y colas en los cajeros. Pero es curioso porque hay personas que quieren meter dinero en sus tarjetas de crédito, efectivo en las tarjetas de crédito, porque temen que con la llegada de las tropas rusas lleguen los saqueos, y hay personas que quieren quedarse con todo el efectivo que puedan porque piensan, también con razón, que en el momento en el que la ciudad sea tomada, si se consigue finalmente, pues dejará de funcionar todo el sistema informático que funciona con las tarjetas de crédito, ¿no? Así que hay un montón de conocimientos que tenemos ahí, que son que de no lógica, sabíamos que teníamos, pero que se activan, efectivamente. Entonces la ciudad se prepara para resistir, para luchar. Sí, la ciudad se prepara cada día. Hay muchísimas personas, también mujeres, sobre todo las que no tienen hijos, que han decidido quedarse para apoyar a las tropas. Muchas mujeres jóvenes. De hecho, en un rato me voy a visitar un equipo de voluntariado que son estudiantes que se están organizando para pues estar en la retaguardia, cocinar para los soldados, preparar todo lo que son las telas de camuflaje, cuestiones eléctricas de generadores, y hay todo un tejido de personas que han decidido que van a organizar la resistencia y que no quieren huir.
Patricia Simón, un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo de Carne Cruda. Te seguimos leyendo en tus crónicas en La Marea, en las redes, y te volvemos a escuchar por aquí muy pronto, porque te volveremos a llamar. Un abrazo muy grande. Cuídate mucho. Muchas gracias. Como bandadas de pájaros tienen que emigrar aquellas que sufren la violencia armada. Migraciones que estudia Blanca Garcés, investigadora senior del área de migraciones y coordinadora de investigación del CIDOB en Barcelona. Blanca, crudos días. Buenos días. Bueno, tremendas las historias que estábamos escuchando de Patricia. Esto es lo habitual, desgraciadamente, cuando un conflicto se desata. Es lo más habitual. Realmente las violencias que cruzan los contextos de conflicto y de huida después son brutales, y además hay una serie de violencias que son específicas, que se imponen de forma específica sobre las mujeres, y eso hace, junto con a menudo la aceptación y la connivencia del entorno, que las mujeres refugiadas se conviertan en doblemente vulnerables. ¿Cuáles son esas violencias? Son múltiples. En los contextos de conflicto, a menudo estas violencias toman forma de violaciones sistemáticas. Y no me refiero a violaciones individuales, puntuales, fruto de estos contextos de caos y de violencia generalizada. Muchas veces, en los contextos de conflicto, estas violaciones son sistemáticas, son utilizadas como arma de guerra para borrar, para destruir el adversario. Pensemos, por ejemplo, en las violaciones perpetuadas por las tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, o el 500.000 de mujeres tutsis que fueron violadas y además mutiladas sexualmente, asesinadas en 1994. Pensemos, sin ir más lejos, en la Guerra de los Balcanes, donde también se ejerció una violencia sexual sistemática y brutal sobre las mujeres. Más allá de humillar, destruir y castigar, estas violaciones lo que buscan es perpetuar el control social, redibujar las fronteras étnicas y destruir a la comunidad del adversario. Hay una activista africana o ugandesa que decía que las masacres matan los cuerpos, mientras que las violaciones matan el alma. Eso es una de las formas habituales de las violencias específicas que se imponen sobre las mujeres en contexto de conflicto. Luego están todas esas otras violaciones que también se imponen de forma específica en las mujeres en los contextos de huida. Sobre las violencias sexuales que sufren las mujeres en Ucrania, ha escrito otra voz a la que queremos dar paso a esta mesa. Hay otras muchas formas de violencia contra las mujeres que la guerra ha intensificado y que son atravesadas por la clase y el territorio. Por ejemplo, un fenómeno menos conocido en España es el de las esposas por catálogo, muy popular en Canadá, Alemania o Estados Unidos. Se trata de agencias donde las mujeres de países del este se ofrecen para casarse con hombres occidentales, al menos en teoría, pues suelen esconder tramas de trata, tráfico y explotación sexual. Con el trío de mujeres ucranianas, Pani Valkova, en esta unión con Morfom, recibimos a Irene Zugasti, cuyas palabras escuchábamos en ese artículo que publicó en El Salto. Ella es experta en género y conflicto y conoce la región de primera mano. Irene, crudos días. Crudos días, ¿qué tal? En este artículo hablas de las agencias y la trata. ¿Por qué afecta especialmente a este país? Pues fíjate, como está pasando en general con esta guerra, que estamos muy en el ahora y no nos acordamos que empezó hace 8 años ya allí en Donbass, sí, con el tema de la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Bueno, nos podemos remitir a toda la historia, ¿no? Pero en concreto en esta región de Europa del Este, no solo Ucrania, Rusia y en general todo Europa central y del este, desde que cuando cae la Unión Soviética, ¿no? Y hay que recoger los cristales rotos de esa crisis, claro, las mujeres que se habían incorporado masivamente al mercado laboral, de repente se les dice, no, Cari, tú para casa, que aquí sí, ya no tienes espacio porque hay una crisis y hay que levantarla. Y entonces ahí es cuando empieza a hacerse una verdadera industria global y transnacional a costa de la explotación de las mujeres. Ucrania llegó a rivalizar con Tailandia en ser un paraíso de turismo sexual. ¿Os acordáis que en los 90 la trata, que se mal llama la trata de blancas, ¿no? Qué expresión tan horrible, tenía muchísimas mujeres ucranianas como víctimas? Y esto de los matrimonios forzados, igual a nosotros aquí en España nos suena menos, pero en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania es una realidad que está al alcance de un clic, y creo que también tiene que ver con esa fetichización que se hace de las mujeres eslavas, porque claro, al final se entendieron como un producto y había que venderlas. Entonces se venden a través de un fetiche en torno a qué estereotipos conocemos de
ellas, ¿no? Pues que son muy guapas, que son muy sumisas, que tienen unos valores familiares, y en realidad todo eso ha sido una narrativa para poder colocarlas muchas veces en espacios, pues eso, de explotación y de sumisión, cuando, lo estaba comentando Blanca, cuando tienen otros papeles y otros roles, por ejemplo en el conflicto, súper activos y súper interesantes, ahora y en el posconflicto, que ya veremos. ¿Cómo se arreglan esos matrimonios? Pues digamos que son agencias en las que las mujeres se alistan, se apuntan. Habría que cuestionar bajo qué condiciones de vulnerabilidad en un país donde el salario mínimo no llega a los 200 euros, o en qué condiciones cuando a veces son forzadas por sus familias para hacerlo. Y desde pues por ejemplo, vamos a poner España, donde también existe, uno se pone agencia chicas rusas, chicas ucranianas, wife catalog, y accedes a una web en la que encuentras pues un perfil de una chica, Oksana, 22 años, medidas, estudiante, y en general además casi todas las venden, porque dudo que ellas escriban su propio relato con estereotipos en torno: busco un hombre que me quite de trabajar y al que yo le voy a dar una vida cómoda y un hogar y una familia, etcétera. Entonces, lo más grave de esto es que abiertamente en esas páginas tú puedes ver cómo los clientes o los compradores comparan producto. Por ejemplo, decían: las ucranianas son mejor que las rusas porque son más pobres y por lo tanto son más vulnerables, y además tienen un sentido más conservador de la familia o del matrimonio. Y en esos términos se habla, pues hay millones. Y claro, ahí está la duda: hasta qué punto es voluntariedad y hasta qué punto son matrimonios forzados 4.0 que se compran en Internet. Antes eran catálogos en papel, en los 80 ya existían, y eran catálogos en papel para salir de la Unión Soviética. Es tremendo esto que acabas de contar. Claro. Blanca, ¿de qué manera la precariedad que se acentúa con la guerra afecta a las mujeres? Totalmente, y ahí está la cuestión, si es voluntario o no. En estos contextos de violencia, de precariedad, al final no hay posibilidad de decir no, ¿no? Acaban perdiendo la palabra. De hecho, esta es una de las cuestiones, o otra violencia vivida en esta huida. Las mujeres huyen, pero en esta huida siguen cuidando de aquellos que huyen con ellas. Y en este seguir cuidando, y en esta huida y en esta precariedad, sus cuerpos acaban siendo a menudo la moneda de cambio para recibir ayuda. Recordemos, por ejemplo, las mujeres sirianas que sufrieron abusos sexuales para recibir ayuda de las Naciones Unidas por parte de consejos locales. Al final, los cuerpos de las mujeres acaban siendo la única posibilidad para recibir ayuda o para subsistir o sobrevivir en este camino. Y luego hay otra cuestión que también se ha tocado, que es que los matrimonios, a menudo de menores, acaban siendo la vía por parte, o la estrategia por parte de las familias refugiadas para escapar o evitar esta violencia sexual. Pero con una doble contradicción, que es que las casan muchas veces menores. El número de bodas con menores mujeres, por ejemplo, entre las comunidades refugiadas sirias en el Próximo Oriente es elevadísimo. Esto lo que acaba haciendo es que las acaba exponiendo a más violencia de género, porque estos matrimonios no forzados, pero sí parte de una estrategia familiar, al final sabemos que acaban a menudo incrementando todas estas violencias. Déjame que añada que además estas violencias no acaban solo en el camino. Muchas veces continúan, se reproducen una vez han llegado. Pensemos, por ejemplo, en las refugiadas rohinyas, en los campos de refugiados en Bangladesh, pero también pensemos en los campos de refugiados en Grecia, dentro de las fronteras europeas, cuando ya son solicitantes de asilo, cuando en principio ya estarían bajo la protección de un Estado que, en tanto que solicitantes de asilo, les da protección. En estos contextos, y hay muchos documentos, muchos informes sobre ello, vemos cómo también se reproducen estas situaciones de impunidad que acaban en situaciones de acoso, de abuso y de violaciones sistemáticas. La guerra, como decía antes Irene, empezó en el Donbass hace 8 años, ahora está ya en todo el territorio con la invasión rusa de Ucrania. Ella escribió hace unos años al respecto de esto, sobre el papel que juega la mujer en ese conflicto. Las imágenes de hermosas activistas envueltas en banderas nacionales en la plaza de Maidán, o las de las ancianas llorando, han dado una visión reducida y estereotipada del rol de las mujeres en este conflicto. La población femenina está activa en todas las estructuras de guerra, incluidas las milicias populares. Seguimos escuchando música de mujeres ucranianas. Ella se llama Onuka y acompañaba las palabras de Irene
que escribió para la revista Pícara en 2016, después de haber pasado por la zona oriental de Ucrania. El relato bélico oculta el papel de las mujeres, como antes decías, también como agente activo. ¿Cómo ha sido ese papel en el caso ucraniano? Pues, de hecho, celebro que me preguntéis eso, porque siempre está esa dicotomía, ¿no?, de presentarnos como víctimas, y curiosamente solemos ser víctimas cuando podemos encajar en el relato, cuando somos el ariete para atacar al otro, porque hasta ahora nadie ha hablado de refugiadas, y ya llevamos 8 años de guerra. Hasta ahora nadie había hablado, por ejemplo, de las mujeres mayores, que las pintamos siempre como esas babuscas con el pañuelito que lloran, y las mujeres mayores están sosteniendo los territorios en guerra desde hace 8 años, porque donde no queda nada, donde los servicios públicos se han devastado, quedan ellas, que tienen además una esperanza de vida mucho mayor que los hombres. Entonces, esa dicotomía entre víctimas y activas me gusta que la estemos rompiendo. En cuanto al papel activo, pues fijaros, primero el militar, que muchas veces o se fetichiza también, y de repente nos gusta ver a chicas las milicianas y ahora mismo también las soldados del ejército regulares, ucranianos y rusos, que nos encanta ver una rubia con una K-47, sí. Que madre mía, fetiche masculino, fetiche total, pero que en realidad 31.000 mujeres sirven en el ejército ucraniano, eso es el 15% del ejército, en España son el 12%. Y luego las milicianas, no hay cifras porque es muy complicado, pero muchas mujeres, además mujeres que se nos romperían mucho los estereotipos en torno a que mujeres también lucharon en Donbass, y luego además también como activistas políticas o sociales al margen de la militarización, activistas por la paz, por ejemplo, en Rusia, que están siendo detenidas, activistas feministas también en Kiev, activistas por movimientos sociales de base ahí para reconstruir su comunidad, y esas narraciones se quedan muy silenciadas, ¿no? Mejor hablar de víctimas o de soldados y ya está. Sí, es bueno que rompas ese estereotipo, porque es cierto que a veces ponemos el foco solo en una parte de lo que un conflicto genera. Blanca, y después, en la reconstrucción y en la recuperación, también es la mujer la que pone el cuerpo. Sí, lo ponen continuamente en estos contextos. Yo me gustaría volver a esta dicotomía entre víctimas y agentes, ¿no? Como decíamos, ponemos a menudo el foco en las víctimas mujeres, y además el fotoperiodismo está lleno de ello, ¿no? Esas mujeres en frontera, lánguidas, tristes, con los hijos alrededor, pero de hecho tienen un papel fundamental. Y este estereotipo de víctima no es solo fruto del foco en los medios de comunicación y aquello que llama la atención, sino también de las propias políticas migratorias. De hecho, todas estas mujeres, después de escapar de estos contextos de conflicto y de toda esta huida que está cruzada por múltiples violencias, cuando llegan a la frontera europea, tienen que presentarse como seres profundamente vulnerables, sin agencia, sin resistencia, sin acción, porque de ello depende la posibilidad de recibir protección internacional una vez en Europa. De hecho, como más restrictivas se han convertido las políticas de asilo en Europa, más necesario es para esas mujeres mostrar múltiples veces esa vulnerabilidad, esta falta de agencia, esa víctima. Y eso, de hecho, y lo explica muy bien Elena Maleno desde la frontera sur, es la última violencia y tal vez la más grave, porque además es una violencia que no acaba en la frontera, sino que se perpetúa en todo este proceso de asilo y de acogida, donde de nuevo convertimos a estas mujeres en víctimas, faltas de toda agencia y al final en objeto de todas estas políticas, cuando de hecho sin tener toda esa resistencia, esa capacidad de agencia, no hubieran sido capaces de llegar a donde han llegado. Y luego, además, quienes tienen la misión de proteger a mujeres y hombres se sobrepasan con los cuerpos de las mujeres. La ONU ha registrado desde hace casi 2 décadas más de 1.700 acusaciones de víctimas de agresión sexual. Se estima que son muchísimas más, a manos del personal civil y militar de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas. La primera cosa que quiero decir a las víctimas y supervivientes de abusos sexuales descritos en el informe de la Comisión es: lo siento. Lamento lo que esos empleados de la Organización Mundial de la Salud hicieron en el momento de servirles y protegerles. El año pasado escuchábamos al presidente de la ONU disculpándose por esos abusos sexuales a mujeres a cargo de 21 trabajadores durante el brote de ébola en la República Democrática del Congo. Blanca, estos abusos quedan impunes.
mayoritariamente quedan impunes. Afortunadamente algunos, ¿no? Algunos llegan al conocimiento de la comunidad internacional, incluso con procesos judiciales que acaban señalando a los culpables. Pero no solo quedan impunes, es que el problema es que a menudo cuentan con la aceptación y connivencia del entorno. Muchas de estas mujeres violadas, abusadas sexualmente o que acaban utilizando su cuerpo como mecanismo de supervivencia, acaban siendo abandonadas, discriminadas por sus entornos más cercanos, incluidas sus familias. Y esa es otra violencia que se suma a esas otras violencias y que además, como decía antes, es muy específica, es específica de las mujeres. ¿Y cómo es nacer en un territorio siempre en guerra? ¿Cómo afecta eso a las niñas, Irene? Pues fíjate, es una realidad absolutamente deformada, por lo menos desde nuestra perspectiva, y eso se veía muy claro cuando estuve allí en Donbass, en el nivel de militarización que tiene toda la sociedad y toda la estructura. Militarización en todos los... mucho más allá del mundo puramente bélico. Y claro, cualquier sociedad que está militarizada tiene una división de género muy grande, porque seguimos asociando a los hombres la guerra, a las mujeres la paz, sin esos matices. Pues claro, crecer así, al perpetúa lo que dice Blanca, perpetúa el conflicto, que no es solo cuando estalla el primer ataque y se firma el último tratado de paz, es todo el contexto político de antes y todo el posconflicto después, y esa necesidad de reparación de la violencia que a veces no ocurre, entonces se perpetúa y las niñas crecen sobre esa sensación de impunidad y de que nunca sus historias van a ser contadas. En el Donbass muchas mujeres nos decían, contad lo que está pasando. Digo, ¿qué voy a contar si aquí en Occidente ni siquiera sois una realidad que exista? Su realidad no existe en Occidente, como no existen las de millones de mujeres en conflictos en todo el mundo. Como decía Irene, Blanca, se asocia la guerra al hombre y la paz a las mujeres. ¿La guerra es cosa de señoros y la solución debería llegar de la mano del feminismo? Bueno, esa es una gran pregunta. No te sabría responder. En todo caso, yo creo que sí, que las mujeres tienen mucho que decir y mucho que decir teniendo en cuenta que muchas veces en estos contextos, como explicaba Irene, apenas se las escucha. Yo quería citar, esta mañana leía un artículo de Cristina Mas, que escribía desde Odessa, que explicaba el papel de las mujeres en la retaguardia, no digamos en el ejército, pero sí en ese después o en esas ciudades, como explicaba también Patricia, que están a la espera de qué pasará hoy o qué pasará mañana. Y a mí me ha sorprendido una cosa que me ha gustado. Explicaba cómo muchas de estas mujeres, psicólogas, maestras, se habían quedado para ayudar a los demás, para servir, para ayudar a sus alumnos, para seguirlos, los que estaban en el país y los que estaban fuera, los llamaban. La psicóloga para seguir a todos aquellos o para acompañar. Y ese sentimiento de solidaridad, la necesidad de servir a los demás, de ser útil a los demás, yo creo que es un valor fundamental y es un valor fundamental para construir la paz y también para combatir la guerra. Pues con esas palabras nos vamos a quedar y con ellas os voy a despedir. Blanca Garcés, Irene Zugasti, muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Os despido con este dúo, Palestinian Mashup, formado por Luay Amaro y Nathalie Saman, cantando Vaina Ramala, una canción de Dabke, palestino, primera entrega de Lula Rodríguez Alarcón, de su Migra la Land. ¿Cómo estás? Pues migralalando, crudamente. Sí, crudamente. Bueno, es este espacio que vamos a abrir aquí para hablar de migración a través de la música. ¿Qué es esto del Dabke que nos has traído? Pues el Dabke hoy lo he traído porque hay que recordar también estos conflictos, como habéis dicho hoy, como es por ejemplo el de Siria, que tiene muchas similitudes con lo que está pasando ahora, ¿no? Y el Dabke es una música que alucina, vecina, se crea en Ibiza por los fenicios, sí. Y los fenicios se lo llevan por todo el mar Mediterráneo. ¿Qué me cuentan? Sí, y luego llega a estos países mediterráneos que están mucho más al este, como son Palestina, Siria, Jordania, Líbano, Turquía y los kurdos. Me ha recordado hoy mi compañero Moja de la revista Bainana. Ajá. Y nosotras lo conocemos en Por Causa porque un día vinieron estos periodistas desde Siria, derivados de un conflicto que no se acababa nunca,
un conflicto en el que Rusia estaba muy presente y a todo el mundo le importaba 3 pimientos. Yo recuerdo que nos decían, pero vamos a contar lo que está sucediendo. Y digo, pues es que no le importa a nadie, ¿sabes? Desgraciadamente no, se ha alargado tanto la guerra, más de 10 años, que ya nadie mira a Siria. Bueno, a las 4 semanas tampoco les importaba a nadie, ¿no? Entonces intentemos que a Ucrania no le pase lo mismo, ¿no? Y recuerdo esa primera reunión con nuestros compañeros de Bainana, que nos mirábamos y no sabíamos qué decirnos, y yo pensé, nunca vamos a entendernos, no tienen nada que ver con nosotros. Y un día llegaron y nos pusieron el dabke y nos enseñaron a bailar. Y desde entonces no hacemos más que bailar dabke allá donde vamos. El otro día en la Parcería, que es el nuevo centro cultural colombiano, pusieron dabke y estuvimos bailando. Entonces, ¿de dónde viene el baile? Porque además el baile es un baile muy curioso, zapateando casi y saltando en el aire. Es porque las casas tienen suelos y techos de barro. Ajá. Entonces quedaban con la gente de los pueblos para pisarlo, tanto el suelo como el techo, y entonces ahí es cuando utilizaban la música para animar y se generó el baile, que es una pena porque hoy es un día un poco así, pero podíamos habernos echado un bailecillo aquí. Nunca viene mal un baile para alegrar las almas. Pues, y sobre todo lo que yo creo es que es muy importante recordar todo este mestizaje y recordar que todos somos personas unidas por la misma humanidad. Y necesitamos encontrarnos, tocarnos, unir nuestras manos y... Como se hace en el dabke, además, que se baila con las manos unidas. Efectivamente, y luego sobre todo dejarnos de tonterías y de bobadas de fronteras. Cuando empezó el conflicto de Siria también eran iguales que nosotras y luego empezó a cambiar la narrativa. No lo olvidemos, por favor, porque al final parece que el pasado no nos permite hacer un presente mejor. Entonces... yo sobre todo hago un llamamiento a este gobierno que tenemos tan progresista, que el otro día anunciaba nuestro presidente que iba a regularizar a todas las ucranianas, pero se nos han olvidado el resto de las personas de este país, que también estaría muy bien darles unos papelillos para que tengan todos sus derechos en regla. Así que todo esto en 3 minutos, no te quejarás. No me quejo nada, absolutamente maravilloso. Esto es Migralaland. Pues lo hemos estado aquí bailando hasta prácticamente perder el aliento. Lula, muchísimas gracias. Gracias, Irene, por cierto, por sumarte al baile. Sí, ha sido lo más.